bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Soy Diana. Hoy os traigo la tercera entrega de esa mini lista que hablamos el otro día de vídeos para conseguir esos libros descatalogados antiguos que siempre habéis querido y no habéis conseguido encontrar. Bueno, pues hoy en este vídeo vamos a hablar de los libros de plantas medicinales. Sé que muchos de vosotros intentáis localizar y encontrar libros de buena calidad para poder consultar sobre plantas medicinales. Realmente no es fácil, hay mucha variedad, hay mucha cantidad, pero no hay muy buena calidad. Y hoy lo vamos a ver aquí porque os voy a enseñar unos cuantos. Como punto histórico os diré que el padre de los libros de las plantas medicinales es el Dioscórides, realmente se llama de materia médica. Pero bueno, lo escribió un médico, botánico y farmacólogo griego que se llamaba Pedanio Dioscórides y por eso el libro se conoce como Dioscórides. Bueno, este señor era un médico militar y bueno, a raíz de sus viajes con el ejército, pues consiguió recopilar información y muestras de un montón de plantas medicinales de distintos sitios. Y fue cuando escribió este libro. Recientemente se dejó de publicar durante un tiempo y recientemente bueno, se ha rescatado, lo que no sé, y se ha vuelto a publicar. Lo que no sé es si está actualizado. Sé que se vende, pero y el precio es caro, anda alrededor de los 50 y tantos, 60 euros. Entonces, bueno, no sé si realmente está actualizado y nos vale para un uso de hoy en día. Pero bueno, está como punto interesante, está bien buscar información sobre él. Y bueno, os voy a dar los puntos básicos, en mi opinión, que debe tener cualquier buen libro de plantas medicinales que se precie, ¿vale? Como primer punto, tiene que tener una introducción a lo que es bueno, pues, el uso de las plantas medicinales a lo largo de la historia. El método de recolección, de secado, de conservación, los distintos métodos y de preparación de las plantas medicinales, porque hay bastantes. Y bueno, luego a continuación de esa introducción tendríamos que tener un índice. Los índices normalmente son de dos tipos, o bien por orden alfabético o bien por los distintos sistemas del organismo a los que están destinados cada una de las plantas. Normalmente son, ya os digo, esos dos índices. Y luego ya lo que es el libro en sí, tiene que tener unos puntos imprescindibles y básicos en mi opinión, que son una buena ficha de la planta, que tiene que tener una foto, preferiblemente una foto, porque un dibujo, si no está bien hecho, no es fiel a la realidad y no nos va a servir para identificar esa planta, ¿vale? Entonces, una buena foto, a color, por supuesto. Una pequeña ficha donde nos ponga el nombre botánico de la planta, que está en latín, el nombre común y el origen, la zona de donde es originaria. A continuación, una pequeña introducción histórica de lo que es esa planta en sí, en concreto, ¿vale? Las propiedades, los principios activos, más que nada para saber en qué y para qué la podemos utilizar, ¿vale? Principios activos, ya os digo, y a continuación los usos y las contraindicaciones. Eso es muy importante, ¿vale? Porque si solo nos ponen los usos, vamos a usar todo y todo no vale. Son plantas, pero ya sabéis que os he dicho en otras ocasiones que bueno, todo tiene su parte buena y su parte mala. Entonces hay que saber qué es lo que podemos usar y cuándo, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Os voy a enseñar ahora los libros que tengo yo. Vais a ver un poquito lo que sería un esquema de un libro de buena calidad y luego de un libro normalito, y depende del uso que le vayáis a dar, pues compráis uno u otro. Yo recomiendo de verdad que seáis fieles y cabales y compréis lo que necesitéis. No compréis una super enciclopedia que luego no vais a usar porque solo hacéis un par de manzanillas en casa, ¿vale? Comprar lo que de verdad vais a necesitar y os va a servir para vuestro trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver los libros y os voy contando un poquito cómo es cada uno.
Bueno, pues aquí tenemos el primer libro. Este libro, la verdad, es el primero que me compré y la verdad es que fue muy buena compra. Es del médico y botánico José Luis Verdonces. Podéis encontrar información sobre él, la verdad es que es un botánico buenísimo. Y bueno, este libro tiene un total de unas 120 plantas medicinales. Como veis aquí, es una guía de remedios naturales. Y bueno, lo podéis encontrar, a mí me costó, no llegó a 15 euros, ¿vale? Buscar muy bien porque yo lo he visto, cuando he estado buscando información para hacer el vídeo, he visto que lo están vendiendo bastante más caro. Es una muy buena guía de plantas medicinales, como vais a ver ahora, es bastante completa y mirad, en un primer punto, como os he comentado antes, tenemos el índice. ¿Vale? En este caso, como estáis viendo, lo tenemos por los sistemas del organismo, ¿vale? Tenemos el cardiovascular, el nervioso, etcétera. Entonces, bueno, así es bastante fácil para el día a día, es bastante fácil de utilizar porque nos vamos directamente a la patología que queremos ver y ahí nos viene la página y nos vamos a ella y nos vendrán todas las plantas que podemos utilizar. Como veis, el primer punto es la introducción de la que os hablaba antes, que tenemos una pequeña introducción de historia de las plantas medicinales, las preparaciones, recolección, secado, conservación de las plantas, la elaboración de tisanas, infusiones, decocciones, reducciones, bueno, cómo utilizarlas como alimento, vinos medicinales, en fin, pues un poquito lo que es una introducción a lo que son los usos de las plantas medicinales, ¿de acuerdo? Bueno, la verdad es que este está bastante completo y me gusta mucho. Y luego ya aquí entramos lo que es en materia, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el primer apartado, que es el de defensas, ¿veis? Tenemos defensas e inmunidad y bueno, nos hace una pequeña introducción. Y aquí nos pone una pequeña muestra de otras plantas que no están en esta sección, pero que también están relacionadas y nos pueden servir para preparar pues un preparado, valga la redundancia, para la patología que estemos buscando. Aquí tenemos, como os he comentado antes, el nombre, tenemos el nombre botánico, el nombre común, qué parte de la planta se usa, historia de la planta, una fotografía aquí a color y arriba tenemos, que me parece muy bien, está completo, tenemos la fotografía y tenemos un dibujo, los usos, la aplicación, las distintas aplicaciones, si queremos tener equinacia en el jardín, son unos consejos, está muy bien. Y bueno, como veis, es completo, pero para el día a día está más que bien. De verdad que si no sois grandes usuarios de plantas medicinales, yo os recomiendo totalmente este libro porque es bastante completo. Aquí, por ejemplo, el escaramujo, tenemos una foto, como veis aquí, a todo color, del fruto, de la flor, igualmente la historia, el uso, aplicación, cómo hacer una tisana, y aquí tenemos un dibujo. ¿Veis lo que os decía antes? Un dibujo nunca va a ser tan fiel a la realidad como una fotografía, ¿vale? Entonces, bueno, este es el libro ya os digo, de Verdonces, que, mirad, el diente de león, igual, el dibujo no tiene nada que ver con lo que es la fotografía real. Entonces, bueno, este es totalmente recomendable, de verdad. Yo, si estáis buscando algo completo para el día a día, que no sea una gran enciclopedia, totalmente recomendable. Aquí tenemos el segundo libro. Como veis, es también de Verdonces. Esto ya es algo más completo, bastante más completo y más técnico que hemos visto antes, ¿vale? Esto es una gran enciclopedia. Son 2 tomos, este es el primero. Engloba en total unas 600 especies de plantas, como veis aquí nos lo indica, ¿vale? Y bueno, este está un poquito más actualizado, ¿vale? Esta edición que tengo yo es del 2018 y la guía que os he enseñado antes también de Verdonces es del 2016, entonces bueno, está un pelín más actualizado. Esta enciclopedia a mí me costó, la he visto
por un precio desmesurado, pero os digo que a mí me costó, no me llegó a los 30 euros, ¿vale? Los 2 tomos. Y la verdad que es, bueno, con esta enciclopedia no os hace falta más, de verdad que es increíble la cantidad de información que viene aquí y tan bien explicada. Bueno, el aspecto es muy similar al otro que hemos visto, ¿vale? Solo que ya os digo que es bastante más completo. Tenemos una introducción, igual que en el otro, lo que es la historia del uso de las plantas medicinales. Y a continuación, bueno, pues tenemos que esto está muy bien, ya os digo que es mucho más completo. Tenemos aquí lo que son los principios activos de las plantas. Después de todo lo que son los principios activos y las propiedades, tenemos un apartado de conservación, preparaciones caseras, etcétera, ¿vale? Y luego ya pasamos a lo que es el diccionario en sí. Como veis, es bastante más completo que el otro. Tenemos igualmente una foto a color, tenemos el nombre botánico, el nombre en castellano, el hábitat, la historia, una breve historia de la planta, la parte utilizada, que además nos viene aquí con unos dibujos que simplemente cuando ya la uséis un poco, simplemente con ver los dibujos ya sabéis, pues esto es la parte de la hoja, esto es la parte de la corteza. Características de la planta, los principios activos, a ver si así lo veis, ahí. Los principios activos de los componentes principales, de los principios activos de la planta y las virtudes medicinales. Como veis, igual viene con unos dibujos indicado y nos viene muy bien separado por distintos sistemas: el digestivo, el urinario, metabolismo, sistema locomotor, etcétera. Y por último tenemos un apartado de las distintas preparaciones, ¿vale? Como veis, también nos viene con unos dibujos de las distintas preparaciones y aparte explicado cada preparación, la cantidad exacta que hay que hacer y cuántas veces hay que tomarla, etcétera. Bueno, este libro de verdad que es una pasada. Y yo, para los que sois grandes usuarios de plantas medicinales, os lo aconsejo, pero vamos, sin lugar a dudas, porque es una maravilla. Este libro le tengo porque venía incluido en todo el material del curso que estoy haciendo. Y bueno, venía incluido además a modo de regalo, cosa que bueno, me parece bastante interesante porque es un libro que tiene bastante, como veis aquí, tiene más de 400 especies. No es tan completo como los otros, por supuesto, pero es muy buen complemento al temario del curso y una guía, pues que si no tenéis ninguna y os viene en este caso como a mí de regalo, pues es muy buena guía. Aquí tenemos ya un poquito de menos información. Bueno, una pequeña introducción y luego ya pasamos directamente a lo que son las plantas. Como veis aquí tenemos el nombre común, el nombre científico, cómo se emplea, ¿veis? Alimenticia, antioxidante, una breve historia, muy breve, recolección, la parte empleada, principios activos y los usos que se le da. En este caso las imágenes, pues bueno, no nos vienen junto a la planta, sino que tenemos aquí un apartado que son láminas a color. Como veis, algunas son fotos como esta y otras son dibujos. Entonces, bueno, esto es lo que no me termina de convencer de este libro. Yo prefiero, ya os digo, las fotos, pero bueno, como guía, pues de consulta así un poco por encima, está bastante bien. Y por último os enseño esto, que fue un pequeño capricho que nos llevamos una amiga y yo cuando empezamos con todo esto. Este me salió muy baratito, fueron, pues creo recordar que fueron 9 euros. Y bueno, esto sí que si sois usuarios muy esporádicos de plantas medicinales, esta guía está muy bien. Es de Larousse, como veis, y bueno, es una pequeña guía. Viene bien porque te viene indicado en cada tomo para qué están indicadas las plantas que vienen en él. Viene una tarjeta con lo que os comentaba antes en el libro anterior, de las distintas propiedades que puede tener una planta, ¿vale? Igualmente, para que no nos suene a chino. Es un detalle que está muy bien.
Y bueno, pues si no sois grandes usuarios y no queréis hacer un desembolso muy grande, ya os digo que por 9 euros lo tenéis y es bastante socorrido. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os sirva un poquito de guía para poder buscar y elegir mejor ese libro de plantas medicinales que vais a usar. Yo, como última recomendación, os diría que para un uso normal cogería este de Verdonces, y para un uso ya más intenso y más fuerte, este, que es la enciclopedia también de Verdonces. Así que bueno, espero que os haya gustado, que os haya hecho ver un poquito la luz. Y bueno, si os ha gustado, por favor, dadme like, suscribiros si no estáis suscritos, y acordaros de darle a la campanita y compartir para esta comunidad de curiosos que siga creciendo y que podamos compartir esta información entre todos. Bueno, pues lo dicho, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. Un besito.